Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio. Espacio con ustedes, 915331851. Estamos recuperando poco a poco la tranquilidad, entre comillas, porque esto nunca se sabe, y estamos con la atención ahí a tope, on fire, estando al tanto de la última hora, las últimas declaraciones, noticias y buscando nuevos análisis, nuevas vías de ver este ataque de Estados Unidos a Irán, ver un poco qué ha pasado, por qué ahora, las consecuencias, reacción de Europa, de Rusia, de China, de Turquía, de la India. Y bueno, pues intentando verlo desde distintos prismas. Me acompaña Iciar Pernía. Iciar, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Es como un remanso de paz, Iciar, cuando llega aquí, porque digo, ay, retomamos el camino. Oye, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Claro, ¿tú esto lo viste ayer o qué? ¿O pues no? No, de hecho me O enteré sea, tú estabas a por uvas, como aquí una servidora. Pues mira, en algunas ocasiones casi que mejor. Digo, ¿qué ha pasado? Yo ayer vi las últimas noticias y todo estaba, bueno, dentro de un orden, por decir así. Yo abandoné el teléfono en casa. Dije, voy a apostar por la desconexión y nada, dejé el teléfono en casa, me fui, playita tocó, brisa del mar, y cuando volví dije, ¿pero qué ha pasado? No me puedo despistar, no me puedo despistar. Digo, a ver, ahí digo, fuerte de café y a por el toro. Oye, hoy vamos a repasar algunas de las cosas básicas y luego vamos con los oyentes. Por favor, claro, este espacio no tiene sentido sin ustedes. 915331851, me encanta escucharles. 609-2247-16. Oye, el Primero Testamento. ¿Qué es y qué tipos hay? Porque hay varios. Esto es para entretenernos. Sí, ahí venga, como siempre, de lo general a lo particular. Pues a ver, el testamento viene recogido en nuestro Código Civil, artículo 667. Pieza fundamental y piedra angular de nuestras sucesiones. ¿Y qué es? Pues es un acto jurídico por el que una persona, que se llama testador, expresa su última voluntad por escrito. ¿Y qué decimos en esas últimas voluntades? Pues muchas cosas, cómo se repartirán los bienes, quiénes van a ser mis herederos, cuáles son las obligaciones o derechos cuando fallezca de las personas que se quedan, pues mis herederos, ¿no? Como bien decíamos, es un acto personalísimo, revocable y unilateral. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que solamente yo lo puedo hacer, no lo puede hacer nadie en mi nombre, ni siquiera con un poder de representación. Es revocable, quiere decir que durante mi vida lo puedo cambiar cuantas veces sea preciso. ¿Y cuándo es recomendable cambiarlo? Bueno, pues cuando la situación personal o patrimonial cambia considerablemente, como para que si dejo un testamento que hice hace años, ¿no? Pues quizás no sea lo más justo o lo más conveniente, y también es una manera de evitar problemas de interpretación o de si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, y es unilateral. Claro. ¿Qué se puede regular y qué no se puede regular o recoger en un testamento? Bueno, pues muchas cosas. Como decía, el reparto de bienes, quién va a heredar los bienes, ya sean concretos o genéricos. Legados, quiero dejar un bien específico a una persona concreta. Quiero dejar, por ejemplo, a mi hijo el inmueble de la playa y a mi hijo mayor, y el resto de los bienes los repartimos como herencia a partes iguales entre todos los demás. Designar a herederos más allá de los forzosos, es decir, pues quiero designar heredero a mi amiga de toda la vida, a mi vecino del quinto, al primo que vive en Estados Unidos, pues eso también se puede dejar recogido. Sustituciones, por ejemplo, de herederos o legatarios que en el momento de fallecimiento esas personas, por lo que sea, no quieren heredar o ya no están, pues la sustitución de sus herederos, ¿no? Que suele ser lo habitual. Claro. Y, por ejemplo, ¿puedo yo trasladar la condonación de deudas o préstamos a un testamento? Sí, claro que sí. El testador puede perdonar total o parcialmente una deuda que alguien tiene con él. Para ello lo tiene que dejar especificado en el testamento. Y, en cierta manera, esto se considera una forma de legado. Pero solamente, y esto es un detalle importante, esa condonación tiene efecto si la persona con la que mantiene esa deuda conmigo acepta la herencia. Por ejemplo, yo le he prestado un dinero a mi hijo. Vale. Y digo en el testamento que bueno, que no, que fenomenal, que se lo perdono. Pero si mi hijo no acepta la herencia, esa deuda no va a desaparecer. Con lo cual hay que tener, si yo fuera el hijo, bueno, muy bien, mi madre me perdona la deuda, pero vamos a ver qué es lo que voy a heredar y en qué condiciones está. Entonces, y conviene siempre que esas deudas que podamos condonar estén documentadas
para anexarlo al testamento. Claro, imagínate que hay 2 testamentos y en 2 países distintos. ¿Ahí cuál vale? ¿El último que se ha firmado? ¿Da igual el país o qué? Bueno, como las películas. No, pues ¿no? Bueno, aquí ya vamos con los detalles que hay que tener en cuenta. Si hay 2 testamentos otorgados en distintos países, los 2 pueden ser válidos si no se contradicen. Por ejemplo, y esto es muy habitual, he hecho un testamento en España por los bienes de España y he hecho un testamento en Suecia por los bienes de Suecia. Si cada uno tiene su ley sucesoria y pueden ser complementarios, no hay ningún problema. De hecho, el Reglamento de Sucesiones Europeo del año 2012 dice que si eres residente de un país de la Unión Europea, tu sucesión se regirá por la ley del país de residencia habitual donde yo fallezco, o bien en la que tengo mayor patrimonio si todos los herederos no se oponen. Es una doble facultad. Sin embargo, y eso sí que es muy importante que en el testamento digamos qué ley queremos que rija nuestra sucesión. Sin embargo, a pesar que esto es así, mi consejo, ¿cuál es? Hacer un testamento donde queramos, lo cambiamos las veces que queramos, como si tenemos 3 testamentos en distintos países, pero el último testamento que sea en el país donde tengamos la mayor parte del patrimonio o donde residamos, y que ahí esté con todos los bienes de la herencia y con todos los herederos. ¿Por qué? Porque ese testamento será el que luego le tendremos que dar validez en los distintos países y además es una manera de economizar costes y de economizar también en cuanto a documentación y demás. Y es mucho más sencillo de interpretar, porque no tengo que interpretar que tengo 3 testamentos con 3 leyes distintas. Vale, si hay 2 testamentos en 2 países distintos, ¿pueden mis herederos tramitar la herencia en cada país donde la he dejado o cómo lo hacen? Sí, la pueden hacer en cada país donde haya dejado testamento y existan bienes. Normalmente donde hay testamento es lo habitual. Puede resultar que yo haya hecho un testamento en España y todos mis bienes estén en Suecia. Bueno, pues con mi testamento español, con mi ley española, me iré allí a tramitar mis bienes en Suecia, pero tendré que cumplir obligaciones fiscales y legales tanto en España como en Suecia. Cuando hacemos estas tramitaciones parciales es lo que se llama la fragmentación del proceso sucesorio, pero mi consejo, igual que en el caso anterior, es vamos a automatizar procesos y vamos a economizar en costes. Entonces, si yo hago una escritura además del testamento, hago mi escritura de aceptación y adjudicación de herencia, por ejemplo, en España, porque he fallecido en España o tengo la mayor parte del patrimonio, aquí en esa escritura incluyo todos mis bienes. Me da igual que estén en Suecia, en México, en España, y luego con esa escritura es la que va a viajar. Yo haré mi expediente sucesorio en España, cumpliré mis obligaciones y luego lo iré llevando a los distintos países donde también hay que cumplirlas. Muy bien. Voy a ir con los oyentes. 915331851. Empiezo por Ángel. Buenos días. Sí, buenos días. Felicidades por el programa. Vale. Un momento, Ángel. ¿Tiene la radio puesta? ¿La radio puesta? Sí. Tiene que bajar la radio porque si no se acopla. El sonido de la radio entra por su aparato telefónico y aquí el sonido es pésimo y no lo escuchamos. Así que ponga la radio muy, muy, muy bajita o la apaga directamente. Vale. Muchas gracias. A usted, dígame. Sí, quería preguntar. En una segunda vivienda en la Comunidad de Madrid, ¿qué impuestos tendría que pagar al venderla? Soy mayor de 66 años y eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué plusvalía tendría que pagar al ayuntamiento a quien corresponda? Muy bien. Muchas gracias, Ángel. A ver, impuestos aquí. Pues a ver, si es nuestra vivienda habitual, como soy mayor de 65 años, estaré exonerado de pagar la plusvalía de renta, me refiero, y la plusvalía municipal tendrá una bonificación de al menos el 65%. Entonces, bueno, pues esa es la ventaja que tiene si lo que estoy viviendo es mi vivienda habitual. Vale. ¿Algo que tengamos que tener en cuenta con este tipo de cosas? Plazos, impuestos, lo más típico, lo más habitual. En cuanto a la venta de viviendas, sí, tenemos 30 días desde que formalizamos una compra-venta, 30 días hábiles para tramitar los impuestos. ¿Y si no, qué pasa? Pues lo haremos más tarde con sus correspondientes recargos e intereses. Vale. Que luego, igualmente, el recargo al final es un 20%, pero va del 5, 10, 20% en función del momento en el que lo presentemos. Vale. Y los intereses de demora, claro, de la Administración por no haber cumplido con esa obligación. Vale. Y luego,
con donar y con ceder con primera y segunda vivienda, eso con residencia habitual y no residencia habitual. Ahí las cosas cambian mucho. Hay que saber algo de letra pequeña respecto a impuestos. Sí, a ver. Y plazos, que no es lo mismo que la tengas desde hace 3 años que la tengas desde hace 30. Bueno, la verdad es que el tema de la donación igualmente son 30 días hábiles. Todo lo que sean negocios jurídicos de transmisión son 30 días hábiles para presentar los impuestos. El plazo más largo es en sucesiones, que son 6 meses. ¿Y qué debemos tener en cuenta o qué es más beneficioso? Pues yo siempre digo que ahí hay que tener, ver el caso concreto, ¿no? Y hacer los números, que es fundamental. Para mí siempre, una opción que me gusta mucho y que quizás no es muy conocida si queremos transmitir es la extinción de condominio, pero para esto debe ser pues un régimen de copropiedad, que se lo quede uno de los copropietarios, y luego el tema de donar, pues donar respecto de suceder. Puede estar bien, dependiendo de la comunidad autónoma en la que por ejemplo, estemos. ¿en qué comunidades es más ventajoso? ¿Madrid? Madrid, Andalucía, pues todas. ¿Y dónde es más gravoso? Pues ¿Cataluña? Sí, Asturias tampoco está muy bien. Asturias, Galicia, Cataluña, no, vale. Todavía no están tan cercanos a nosotros. Vale. Voy con la siguiente consulta, 609 22 47 16. Hola, buenos días. Esta es una consulta para el consultorio de herencias. Mis hermanos viven en diferentes países y no estamos de acuerdo con la herencia. ¿Qué opciones tengo para no entrar en juicio? A ver. Uy, lo veo complicado. Vale, entiendo que la herencia está en España y que los herederos, que son los hermanos de esta oyente, están en diferentes países. Bueno, primero tendríamos que saber por qué no están de acuerdo. Imagino, pues porque el reparto no les satisface a todos. Entonces, si no, lo primero que haría sería un requerimiento notarial para que acepten o renuncien a la herencia, en el que se le da un requerimiento del 1005 del Código Civil, y entonces se les dará 30 días. En función de lo que contesten, podremos llegar a un acuerdo vía amistosa, y si no, nos tendremos que ir a una división judicial de herencia. El tema que estén en distintos países, para nosotros que estamos en España, no es inconveniente. Ellos serán los que se tienen que proveer de un representante para que pueda ejercer aquí su poder de representación. Muy bien. Y en todo caso, si nosotros tenemos que requerirles, pues recurrir al auxilio judicial. O sea, es más laborioso, más costoso y mucho más lento. Entonces, yo siempre defiendo la negociación y la conciliación. Siempre hay algún punto de encuentro al que llegar. Voy con otra nota de voz. Hola, buenos días. Tengo una duda para el consultorio de herencias. No es para mí, es más bien para mis padres. Ellos nunca llegaron a casarse, sino que se hicieron pareja de hecho, y les gustaría saber, en caso de fallecimiento de uno de ellos, cómo funcionaría el tema del reparto en caso de que no hubiese testamento hecho. Muchas gracias. Muy interesante. Bueno, pues sí, es una pregunta muy interesante. Lo primero, recomendaría a sus padres que hagan testamento, aunque sea un testamento hológrafo, manuscrito de puño y letra, lo cierren en un sobre, se informen de cuáles son los requisitos que al menos debe tener un testamento hológrafo, y ya sus hijos se encargarán de validarlo ante notario o ante un juez, pero ya es un problema menos. Y si no lo hicieran, son pareja de hecho, entiendo que están inscritos, con lo cual se asemejan a un matrimonio. Y sus hijos tendrán que formalizar una declaración de herederos, pues aportando bastante documentación en la que demuestren ese grado de parentesco, y a partir de ahí pues a tramitar como una herencia normal. Pero sí que es verdad que el primer paso les va a ralentizar mucho. Muy bien. ¿Alguna otra cosita más que tengamos que tener en cuenta con temas de testamento, herencias, cuando es solo nacional, cuando ya hay bienes en distintos países? No es lo mismo Europa que, no sé, una Argentina o un México o un, no sé, Kuwait. Pues a ver, sí, yo lo que recomendaría siempre es que haya un testamento, me da igual dónde esté, en cualquier lugar del mundo, siempre habrá una manera de darle validez. Tener en cuenta que los testamentos pueden ser comunes o especiales, y dentro de los comunes, un poco la idea que le dábamos a este oyente, pues que sea un testamento abierto, el que formalizamos en notaría, que sea un testamento cerrado en el que yo hago un escrito en casa con todo lo que yo quiero dejar dispuesto y lo entrego en un sobre cerrado en el notario, y ya él le dará validez en su momento, o un testamento hológrafo manuscrito de puño y letra, firmado igualmente, y lo dejo en un cajón. Y los testamentos especiales pues son militar, marítimo, pues son ya pues un caso más, ¿no?
más extremo, ¿no? Por decir así. Vale. Eso para mí es fundamental, que haya un testamento. Informarse, pues, sobre todo las personas que viven en otro país, pues si están dentro de la Unión Europea o fuera, porque ahí el reglamento sucesorio nos va a ayudar bastante, de si están dentro del territorio europeo, que indiquen qué ley sucesoria quieren que rija su testamento, sabiendo que se van a poder acoger sus herederos a donde radique la mayor parte del patrimonio o en el lugar en el que hayan fallecido. Para los que residen fuera de la Unión Europea, para mí es todavía más fundamental que hagan un testamento, porque es cierto que luego lo van a poder traducir, apostillar para traer a España o a cualquier otro país y se va a poder continuar con esa herencia. Pero lo más importante es que el testamento sea un documento válido, porque si hemos hecho un testamento y no nos sirve de nada, igualmente ralentizamos mucho el proceso, porque pasarán meses hasta que nos diga un juez que ese testamento no es válido y hay que empezar por la declaración de herederos. Entonces, para mí es la piedra angular de nuestras sucesiones. Oye, y de todo esto, si no hay testamento, ¿qué? ¿Se complica mucho? Bueno, tenemos que ir a la famosa declaración de herederos, en la que hay que demostrar parentescos, en la que hay que aportar mucha documentación y, sobre todo, cuando hay otros países implicados, tienen además sus propios requisitos para acceder y bueno, pues es más complicado. Muy bien. Pues Itziar Pernía, desde Legal por Naturaleza. Oye, que gracias, ha sido intenso. Hoy llevamos una mañana de locos, ¿verdad? No lo puedo imaginar. Hay un lunes sí, con un chute de energía. Eso nos lo queríamos perder. Luego, totalmente. Nos vamos a ganar la comida que no veas. Sí. Habrá que alimentar el cuerpo para coger para fuerzas todo para lo que mañana. viene. No me digas gracias, Itziar, cuídate mucho. A vosotros.